escenarios cósmicos, quería abordar la carta de Schopenhauer. Vamos a hacer un pequeño análisis, algunas ideas sobre la vida de este pensador que influyó tanto en el pensamiento y la filosofía occidental. Tolstoy, un gran pensador, llamaba él del pensador más genial que tuvo todo Occidente. Estamos hablando de una personalidad que influyó a Freud, a Nietzsche, a Wagner, a Thomas Mann y muchos otros pensadores. Estamos hablando de alguien que se le opuso a Hegel, alguien que batió de frente con él y alguien que tomó y revisionó el Platón y Kant, pero que fue mucho más a Lenin. Estamos hablando de que en esa época nació en 1788, o sea, el 22 de febrero, y él consiguió ir a Lenin de lo que en ese momento se elegía como el topo del pensamiento, que era la razón, y él fue mucho más a Lenin de eso, abordando algo que hasta el momento no tenía sido explicitado en la filosofía occidental, que es la intuición. Y bueno, estoy conmigo con este libro, que es su primer libro, su primera publicación, El mundo como voluntad y representación, en el cual no tuvo éxito. Y ahí vamos a después a nombrar por qué, cómo está reflejado eso en un mapa y los obstáculos que le tuvo que vencer. Es un mapa muy complicado de poder analizar porque hay muchas trampas, digamos. Si uno analiza de una manera rápida, sin ir en los detalles, sin entender la verdad filosofía y el general de cómo funciona un mapa en todo su ámbito y lo quiere analizar solamente por partes, se va a perder gran parte de poder entender este gran personaje taciturno, hasta misterioso, digamos. Estamos hablando de este personaje que quiero que ustedes lo vean, que es Schopenhauer. Es un libro maravilloso, como decíamos, no tuvo éxito el libro, se vendió como papel de reciclaje para poder recuperar un poco de dinero, y él no consiguió su fama hasta los últimos días. Sin más, vamos a empezar un poco a nombrar la carta y a analizar un poco. Entonces, estamos hablando de un pisciano en los primeros grados, y qué interesante porque por esa época, en el 1700, la estrella fixa de Fomalhaut, de Page, que está en la boca del Page, donde se verte a agua de Acuario, está en conjunción con su Saturno, que a su vez está en conjunción con Sol y con Mercurio. Ya vimos que hay muchos aspectos de Saturno con Mercurio que están hablando de personalidades investigativas, científicos. Da una cabeza que en un primer momento puede parecer que es lento para comprender, que es duro, seco, que no tiene memoria, que le cuesta discernir, pero por otro lado, cuando la persona vence, digamos, y con el tiempo y con el trabajo, termina siendo una bendición el poder tener un aspecto similar, con una cabeza científica, asegurada, digamos, ¿no? Con los pies en la tierra. Estamos hablando de que esos planetas están en la casa 10, como uno puede observar. Si los planetas en la casa 10 suelen ser que cuando la persona, alrededor de su formación, a lo largo de toda su vida, buscando ese sentido de su propia vida, a veces las personas lo suelen, con planetas en la casa 10, lo suelen encontrar en su profesión y con lo que ellos tienen que dar para el mundo, con una posición de estatus y una posición social, digamos. Y ellos están como debiendo eso, como si tuvieran una cuenta pendiente, como si, con Saturno sobre todo, ¿no? Como si ellos tuvieran algo que dar para el mundo, ¿no? Y da mucha visibilidad a ese sol. Pero vamos a ver cómo eso en la vida de Schopenhauer no aparece de esa manera. ¿Y por qué? ¿Qué factores van a contradecir a eso y de qué manera se consiguió desenvolver? Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos primero a entender el contexto en el cual nace, porque también las cosas están en un contexto. Estamos hablando de la Europa de finales de 1700, con Danzig, que fue el lugar donde nació, donde al poco tiempo de estar ahí, ellos se tienen que mudar, digamos, la familia que le nació, que es una familia acomodada, porque hubo una invasión prusiana. Entonces, es muy
acá importante y decisivo en su vida entender que como él vivió en una familia acomodada, tuvo la fortuna de poder tener una educación privilegiada. Eso quiere decir que es una persona que consiguió viajar, estudiar francés en Francia, estudiar en las universidades, codearse con distintas personalidades y pensadores, filósofos de la época. Imaginemos que hay una cosa interesante acá, Plutón en la casa 9. Cuando ustedes ven Plutón en la casa 9, en la casa del conocimiento, es esos viajes en los cuales uno va a encontrar las miserias que marcó mucho el pensamiento de este filósofo, que es catalogado como una filosofía pesimista. Entonces, es esa gran dualidad que Plutón en la casa 9 va a inclinar la balanza hacia esa dicotomía entre la vida es bella siendo miserable. O sea, ¿cómo puedo, una persona que tiene una obsesión por el conocimiento, y cómo el conocimiento lo va a transformar y va a encontrar su elixir y su antídoto a muchas de sus venenos que plantea este mapa, en el cual él va a poder escarbar en sus propias miserias, en las miserias del mundo, poderse explicar el mundo, poder investigar acerca del mundo a través de los submundos, digamos, ¿no? Porque Plutón... ¿Y qué pasa con personalidades? Y para tener en cuenta, que Plutón es, digamos, el dios del inframundo, ¿no? De las sombras, de las trevas, y cuando uno no integra Plutón y uno echa a Plutón de su casa, digamos, él va a entrar por la ventana, y si uno tapa las ventanas para que no entre Plutón y que no entre nada de esa transformación, digamos, que no me mude nada, que no quiero ver lo feo del mundo y cosas, Plutón va a entrar por el sótano o por algún lado, por la endija, por una grieta donde pueda, y va a derrubar la puerta, porque Plutón hace eso, digamos, tira todo. Entonces es importante entender eso, digamos, ¿no? De cómo ese Plutón marcó la vida de Schopenhauer en ese aspecto, pero cómo esto lo vamos a integrar en una visión más amplia de toda su carta. Entonces, vamos a la infancia de... Él nace en una familia acomodada, un padre que era comerciante, banquero, pero que tenía... que practicaba meditación. Entonces, en los viajes en los que que el padre quería que él siguiera su profesión como comerciante, incluso, digamos, lo obliga a estudiar un poco de eso hasta que justo muere el padre, él en los viajes aprovecharía para ver otras cosas. Y esa curiosidad de la oscuridad, esa curiosidad por lo diferente, por lo oriental que da Plutón, nos trae esa gran marca en su filosofía, que es los pensadores orientales, los pensadores indianos. Él mismo se decía budista, digamos. Y cómo la personalidad del padre en su infancia lo influye. ¿Por qué? Porque es una personalidad del padre que, si bien practicaba meditación y demás, era una personalidad hasta violenta, impositiva, fuerte. Entonces, eso de alguna manera va a ser que colabore con algunos aspectos negativos de la sombra de Schopenhauer. Estamos hablando de que tiene la luna en la casa 4. Esa luna, si ustedes la ven, está en Virgen, lugar de escritores. Él termina siendo un escritor, pero esa luna, digamos, que puede representar la madre, va a estar con malos aspectos de Mercurio y de Júpiter. Se dice de que dos cosas. Primero, Marte en el ascendente da un ego desmesurado, y ese fue uno de los grandes problemas y obstáculos de la vida de Schopenhauer, así como también su misoginia y su desvalorización y su briga, digamos, su tormentosa relación con la madre. Entonces él nunca consiguió en su vida poder vivir el amor. Incluso él consideraba el amor como algo muy serio y no de diversión,
y en los cuales tenía un suelo biológico. Fue el primer pensador, estamos hablando de 1700, fue el primer pensador, mucho antes que la psicología y demás, en entender de que muchas de las conductas tienen un suelo biológico también, y cómo esto va a repercutir de una manera inconsciente. Fue el primero a hablar de cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, vamos a entender eso. Qué interesante, ¿no? De una persona con esa posibilidad, digamos, de escarbar en el conocimiento, ¿no? de la vida, con ese contraste, digamos, y cómo él conseguía dar al amor algo tan importante y a su vez tan impersonal, digamos, ¿no? En el sentido de, fue el primero que dijo algo así como que la persona que se separa no lo tiene que tomar como algo a sí mismo, sino como algo de la especie. Es como decir, mirá desde arriba, mirá que a veces la persona que no te eligió, que no escogió José, está rejeitando por una cuestión que ni siquiera él sabe por qué es, ¿no? Entonces, él fue el primero en decir, antes que Lacan, mucho antes que Lacan, que la persona escoge el amor por lo que le falta, o por lo que él cree que le falta que la otra persona le va a dar, digamos, o que la otra persona tiene. Entonces, vamos a ver que es un pensador muy interesante, y cómo a veces la filosofía o los pensamientos que son geniales a veces vienen de vivencias duras, ¿no? Él vivió algo en lo cual siempre entendió que la madre había vivido con el padre por interés, se había casado por interés, y él nunca perdonó esto, porque cuando el padre estaba en los últimos años de vida, ella convocaba y hacía fiestas y se divertía, y mientras el padre estaba viviendo tormentos, ¿no? Tortuosos, con la enfermedad. Entonces él nunca perdonó ese tipo de cosas, él siempre estuvo en conflicto, pero a su vez, imaginemos, él tiene Lua en la casa 4, digamos, que bueno, justamente estamos hablando de que Fama en el final de la vida, habíamos visto que eso se corrobora en él, y después que es el regente del ascendente. Entonces vamos como interesante que la madre le presenta a él, lo presenta a él en círculos en los cuales él, por ejemplo, Goethe, entonces él es presentado a círculos de pensadores, porque la madre es escritora, Lua en Virgil también, cómo cierra también eso, para que ustedes vean cómo la astrología es importante, ver cómo a veces las personas van a vivir determinadas cosas como de una manera, y en otra parte de la vida la viven de otra manera, pero el significador sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que es bien interesante. Bueno, es un mapa en el cual, si miramos, hay 3 planetas que son los que más poder tienen, que son esa luna, la Lua, Marte, y esa conjunción que hay entre el Sol, Saturno y Mercurio. Eso es lo importante ahí, digamos, establecer una prioridad de qué es lo importante para leer en un mapa y poder entender de esos significadores. Entonces estamos hablando de una personalidad que no parece en nada pisciana, salvo por una frase que él va a decir, que dice: el hombre solo no puede hacer nada, hace muy poco solo. Solo va a poder, en comunión con los otros, ser capaz de hacer mucho. Entonces eso es algo interesante de percibir, que es algo bien pisciano. Y después, en cuestiones de mirar el velo, el maya que le traía de India. Entonces, ver que hay un trígono acá importante que se da, que es eso que estábamos hablando, entre Plutón en la casa 9, Júpiter en la casa 12, que va a cumplir un rol fundamental, porque está haciendo trígono con Neptuno. Entonces,
ese trígono, ese gran trígono que él tiene ahí, es muy auspicioso porque las casas que están implicadas son las 5, las 9 y las 12. Estamos hablando que son las casas de la espiritualidad. Estamos hablando, él tiene, en la casa 1 tiene Marte, un planeta muy fuerte de fuego. Son casas de fuego, son las casas tricona en la astrología védica. Estamos hablando de casas íntimamente ligadas con la espiritualidad. Estas casas y la 12, ¿no? Que es justamente, porque la casa 9 es un poco el isolamiento, pero es el sacrificio que uno hace para poder conectar con uno mismo. Y eso es muy importante, porque si bien ese Júpiter en la casa 12 está hablando de ese anjo de la guarda, ese ángel de la guarda, ese protector en los últimos momentos, o el que da los reveses de la vida para que la cosa se vuelva a su favor, tanto sea con enemigos o con situaciones de la vida o peligros y demás. Ese Júpiter en la casa 12 también obra de una manera digamos subverticia, en la cual la persona, que recordemos como el sentido de la vida, va a ir va a ser garimpado, va a ser rescatado desde el interior de sí mismo y va a aflorar en una trascendencia espiritual, en un poder ver cosas que están alén de la materia, y eso también está reforzado por Urano en la casa 2, porque Urano es la sustancia. Entonces miramos cómo Urano en la casa 2 va a ser, bueno, justamente la fortuna, digamos, que él va a heredar, que sería esa estructura con la casa 8 de Capricornio. Va a hacer, digamos, él va a tener que se acostumbrar a ese desapego. ¿Cómo él realmente integra este desapego? Vive una vida austera, en un momento completamente desapegado de lo material y dedicado incluso hasta la música, con ese trígono que tiene ahí, que él tocaba la flauta. Entonces ese gran trígono es una cosa muy interesante. ¿Cómo esa estrella también en último grado, ¿no? En último grado de prioridades, pero cómo esa estrella fixa está obró de una manera en lo último de su vida, de una manera tan linda, ¿no? Dándole y ese Júpiter, ¿no? Sobre todo, dándole esa reviravolta en la cual él logra el éxito del suceso de poder expresar su idea y poder ser conocido, que él quería influir en las personas, y cómo eso muda toda su carácter. Estamos hablando de una persona que quería imponer con ese Marte en Cáncer, en el ascendente, quería imponer su visión de la vida, quería imponer su idea a los demás y no aceptaba los puntos de vista de los demás, digamos, ¿no? O bien pensaba que no aceptaban el de él, digamos, porque bueno, esa es la confusión un poco de esos signos de agua, ¿no? De Piscis y de Cáncer. Entonces esa imaginarse todo una confabulación o cosas, digamos, ¿no? Entonces y quedar remoendo, quedar con algún tipo de rencor o con algún tipo, digamos, de resquemor, digamos, de recelo con respecto a la sociabilización y a sociabilizarse y creer que los demás no tienen la capacidad de poder ver o poder aceptar los puntos de vista, solo porque soy yo. Es como vieron como los demás proyecto mi sombra sobre los demás. Esto fue lo que pasó en un momento, pero cuando él consigue, digamos, mediante justamente estos aspectos tan benéficos en los cuales da esa filosofía, y que él, bueno, fue mucho ayudado también con esa Venus en casa 11, no olvidemos la Venus en la casa 11, que da esa ayuda de personajes, de personas que son
amigos influyentes, personalidades famosas, en las cuales él tuvo la bendición, fue la Mai que le presentó para él. Entonces, estamos hablando de que él consiguió dar una vuelta en su vida y superarse. Y esa superación a través del conocimiento, a través de la experiencia, a través de ese gran trabajo y persistencia. Estamos hablando de una persona que podría haber dedicado completamente a los placeres, a las cosas que era, tenía una gran fortuna, una herencia, digamos, ¿no? Y que sin embargo se dedicó completamente a la filosofía, a pensar, ¿no? Entonces, y eso es justamente ese Júpiter también, se dedicó a pensar, digamos, se dedicó a pensarse y a pensarse a sí mismo. Ese va a salir como desde lo oculto de sí mismo, va a salir esa verdad que va a servir, digamos, ¿no? para esta reviravuelta, para este gran cambio en su vida, en lo cual muda ahí su carta. Ahí él comienza a vivir su carta de otra manera, él comienza a vivir otra carta ahí, porque digamos que se ilumina, digamos, muchos de los aspectos que él tiene y comienzan a cobrar factores interesantes cuando él comienza a recibir y comienza a ser visitado por muchas personas, y empiezan a llegar cartas y él muda su ánimo y su genio, ¿no? Entonces, y muda hasta incluso su manera de pensar con respecto a las mujeres, que era un poco su sombra. Entonces, algo que es muy interesante poder entender esta carta de una manera más global, ¿no? Hay que hacer algo que no dijimos, que queríamos decir al principio, es que todos los planetas se encuentran en el lado este, o sea, del lado del ascendente. Eso quiere decir que es una persona que fue y que hizo su propio destino, fue artífice de su propio destino. Entonces, cuando él se equivocó él mismo, y cuando fue acertado y le dio el suceso, fue por él mismo también. Así que parabéns para él. Yo espero que sea un gran ejemplo para todos nosotros, y de cómo usted puede incorporar, sabiendo acerca de ese mapa, de tu mapa, cómo podés realmente dar una vuelta en tu propio destino. Entonces, sin más por el momento, abrazos enormes, y después me comentan, me dicen algo ahí. Chao.